Qué alegría, hermanos, encontrarnos en este programa, Creciendo en la Palabra. Y nos da mucho gusto que usted nos vea cada semana. Y en esta ocasión vamos a estudiar la lección número 4 que lleva por título El papel de la Biblia. Qué importante es que nosotros entendamos este tema que la autora quiere resaltar como fundamento de nuestra fe, como fundamento de nuestra esperanza. Y en esta ocasión me acompañan mis compañeros, el pastor Jesús Villanueva. Pastor, sea bienvenido a esta lección tan importante. Gracias, pastor. Estamos contentos, hermanos, de poder compartir nuevamente este espacio para aprender juntos, repasar, retomar algunas ideas que nos servirán en la lección de escuela sabática. Y quiero aprovechar, pastor, también señor tesorero que nos acompaña, quiero aprovechar para mandar saludos a los hermanos que nos ven del interior de la República Mexicana, en los diferentes campos de este país, allá en Bajío, en el norte, en el sur también, que nos mandan sus saludos semana a semana. Dios les bendiga, mis hermanos, y es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Así es, y también nos acompaña el licenciado Marco Antonio Alba, quien es el tesorero, ¿verdad?, de nuestra asociación. Y nos da mucho gusto, el licenciado Marco, que nos acompañe en esta ocasión en el repaso de esta lección. No, al contrario, Pastor Jorge, Pastor Jesús, gracias. Me siento muy honrado de estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y un saludo para todos nuestros hermanos que nos están viendo. Gracias. Bienvenidos. Y también quiero aprovechar para mandar saludos a cada uno de nuestros hermanos que muy amablemente nos manda los saludos ahí en la cajita de comentarios y nos dicen que nos miran de diferentes partes del mundo. No estamos hablando solamente de nuestro territorio, sino del mundo, y eso nos llena de alegría porque es una bendición y este programa lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Así que de donde nos miren, queremos que reciban nuestros saludos, un fuerte abrazo y que las bendiciones de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. También vamos a poner más adelante el versículo que es para memorizar, así que tómenlo muy en cuenta. Y quiero también mencionarle los 3 puntos que vamos a estar tratando a lo largo de esta lección tan interesante, que es la autoridad de la Biblia. El punto número 1, punto número 2, un mensaje que transforma. Y el último punto que estaremos tratando, y no menos importante, es un corazón perceptible. Así que para comenzar con este estudio, te quiero invitar para que me acompañes a hacer una oración. Inclinemos el rostro. Señor y Padre que estás en las alturas de los cielos, qué maravilloso es que podamos encontrarnos a través de este espacio. Permite, Señor, que tu palabra nos inspire, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y cumpla el propósito, Señor, para nuestras vidas. Gracias porque nos amas, pues todo esto lo pedimos en el amor de Jesús. Amén. Amén. No te vayas, quédate con nosotros para comenzar con el estudio de esta lección. Ya estamos de regreso y te queremos invitar para que compartas esta transmisión para que pueda llegar a más personas. Es un tema que creo yo necesitan escuchar más personas. Y tú eres ese medio por el cual el Señor también puede utilizar para llegar a esas personas. Y vamos a entrar entonces con el primer punto que tiene que ver con la autoridad de la Biblia. Y déjame hacerte unas preguntas primero. ¿Qué valor ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué valor ocupa la palabra de Dios en tu hogar? Porque es importante. En algunas ocasiones utilizamos la Biblia como amuleto. La abrimos normalmente en un Salmo 23 y ahí la dejamos sin leerla, sin meditar en ella, creyendo que por sí sola tiene un poder. Y claramente en la palabra de Dios encontramos el poder de Dios, expresada su voluntad, pero si no la leemos, si no meditamos en ella, no va a cumplir su propósito. Y es por eso que este bloque lo hemos titulado La autoridad de la Biblia. Y vamos a comenzar
con este primer aspecto, es consecuencias de no meditar en la palabra de Dios, en la Biblia. El Dios ha insistido en que el pueblo, cuando los saca de Egipto, les recuerda este aspecto, ¿no? Y se lo vas a recordar a tus hijos al levantarse, al acostarse, en todo momento, ¿no? Se lo tienes que repetir. ¿Cuál era el propósito que tenía Dios al pedirle al pueblo de Israel que meditara en la palabra de Dios? Sí, realmente la parte introductoria de la lección enfatiza lo que está diciendo, pastor, porque advierte y nos invita a tomar conciencia de que uno de los ataques más significativos que Satanás hace para menguar nuestra relación con Dios, para lastimar ese aspecto relacional con nuestro Creador, tiene que ver en impedir que dediquemos tiempo para poder comunicarnos con Él a través del estudio de su palabra. Y lo vemos muy aterrizado a nuestra realidad, ¿no? De pronto pareciéramos estar a veces bastante ocupados, cansados, distraídos en un escenario en el que no dedicamos tiempo al estudio, a la meditación de la palabra de Dios. A veces leemos algo rápido en la mañana, tratando de cumplir, de chequear en nuestra mente esa devoción, ese estudio. A veces oramos mecánicamente, aunque va enfocado un poco más en esta lección al estudio de la palabra, pero en esa relación de comunión con Dios, oramos antes de salir, oramos en el camino, y está muy desgastado, muy erosionado el proceso que nosotros deberíamos tener como hijos con nuestro Padre Dios. Y es interesante porque Satanás no solamente se manifiesta a veces en lo que pudiéramos considerar como un ataque directo, ¿no? Que chocamos en el día, o que tuvimos un accidente, o que hay una enfermedad en la familia, sino que la lección dejaba ver este gran peligro. Me gustaría, enfatizando esto, leer esta declaración que venía ahí en la lección, es apenas un par de líneas del Conflicto de los Siglos, página 579. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Es decir, se nos va a generar todo un ecosistema de cosas, distracciones, desánimos, para que no dediquemos tiempo a la palabra de Dios, porque Satanás sabe que esa es nuestra comunión y conexión con nuestro Creador, y de ahí va a derivar todo lo demás. Claro, sí, sí. Estaba pensando que nosotros como pueblo de Dios tenemos una gran enfermedad, y creo que esa enfermedad es la demencia, que nos olvidamos fácilmente quién es nuestro Creador. Entonces, contestando a la respuesta, pastor, por eso la Biblia dice, y se la repetirás. ¿Por qué? Porque sufrimos de demencia. Y si nosotros repetimos y repetimos y repetimos, se nos va a quedar grabada en la mente. El asunto es ese, que tenemos una herramienta poderosa que Dios nos ha entregado para nuestra salvación y para que mientras estemos en esta tierra nos conduzcamos de la mejor manera. Correcto. Pero cuando nos apartamos de eso, viene la demencia. Se nos olvida todos los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Se nos olvida las grandes maravillas que hemos visto en otras personas. Y cuando eso sucede, nos hemos vuelto locos. Perdemos de vista el camino donde transitamos, y el Señor por eso nos repite en esta lección que debemos nosotros continuar estudiando su palabra, que es lo mejor. Sí, es correcto. Y pareciera entonces que la lección quiere enfatizar justamente este aspecto de un arma más poderosa. Y yo pudiera decir, ¿qué arma vas a usar tú? Porque el enemigo va a utilizar la distracción. Va a poner muchas cosas en el camino que te va a impedir acercarte a Dios y tener esta comunión. Y pareciera que cuando uno está apartado de esta comunión con Dios, de la palabra de Dios, a uno se le hace fácil decir, bueno, pero puedo hacer esto y no va a pasar nada. Es decir, estamos débiles en cuanto a la toma de decisiones. Es correcto. Pero está la otra arma más poderosa que encontramos, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y este aspecto de decir, se las vas a repetir, tiene que ver con tener muy en claro qué está bien y qué está mal. Por eso dice que el principio del temor al Señor es apartarse del mal y hacer el bien. Pero si no tenemos esta comunión, entonces muy fácilmente vamos a ceder a nuestros pensamientos, vamos a estar influenciados por nuestros pensamientos, nuestros propios deseos, nuestros propios gustos, ¿no?
Cuando quitamos a Dios de la ecuación, entonces viene y entra otro Dios en nuestra vida. Puede ser la autosuficiencia propia, ¿no? Sí. Y corremos un grave peligro en este sentido. Y es justamente donde entramos a este segundo aspecto en este bloque, que tiene que ver con por qué es tan importante entonces, o qué encontramos en la palabra de Dios como una autoridad, dice la lección, ¿no? Como una autoridad. Sí, me gustaría aquí ir al versículo que justamente nos explica esto, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, y está hablando Pablo, ¿no? Y que desde la niñez, le dice a Timoteo, has sabido o conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa autoridad, ese sustento de por qué la Biblia debiera ser una parte fundamental de nuestra devoción, de nuestro relacionamiento también con las demás personas, con los demás miembros de la sociedad, tiene que ver con quien inspira la palabra de Dios. Es decir, no busca la Biblia sostenerse de una validación externa, sino que dice, esta palabra tiene autoridad porque es inspirada por Dios. Y al mencionar eso, entendemos un abanico de acciones que la palabra de Dios hace revelado en la propia Escritura, ¿no? Por la palabra de Dios este mundo existe, es sustentado. Por la palabra de Dios resucitan los muertos. Por la palabra de Dios podemos tener bienestar, tenemos salud, sustento de lo que necesitamos. Es decir, que la palabra de Dios es tan importante o tiene esa autoridad por quien la emite, por quien la dice. Y en varios pasajes del Antiguo Testamento esta idea es clara y enfatizada cuando después de una declaración y sobre todo promesas, el profeta, el escritor, el enviado de Dios al pueblo termina con alguna declaración como esta, ¿no? La boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, no es cualquier persona quien ha escrito esto. No son palabras vacías o poemas de siglos antes de Cristo, nada más como mera literatura, como pudiera quizás la alta crítica mencionar, sino que sabemos que es inspirada y que viene de parte del autor de la vida. Correcto, sí. Quisiera llegar a este punto hilando precisamente las armas poderosas que tenemos, ¿no? O que se expresan en la lección. La primera arma poderosa que tiene Satanás es el orgullo, y lo vimos la semana pasada. El arma poderosa que tenemos nosotros es la Biblia. Y hablando de la autoridad y lo básico que es, porque ahí encontramos la identidad. Ahí está recomendada precisamente también por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 22:37 nos dice, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, o sea, con todo. Es decir, es tan importante porque nos muestra quiénes somos y quién es nuestro Padre. Eso es maravilloso porque no solo me da una identidad, sino me da un propósito y me da un destino. Así es. Y eso es importante, o sea, no podemos dejar pasar por alto esta importante lección porque habla de quién soy, ¿no? Y eso es maravilloso. Sí, sí. Claro. Aquí hay algo, si me permite, pastor, que menciona el contador, que me parece muy bueno rescatar. A veces, al olvidarnos quiénes somos, quién es nuestro Padre, podemos correr el riesgo de sentirnos, y usted también lo mencionaba, autosuficientes. Y ese es el peligro y el riesgo que tiene el hombre desde el inicio, de jugar a ser el Dios de nuestra propia vida, ¿no? A tomar mis decisiones, hacerle como yo mejor pienso que esto funciona. Y cuando nosotros atraemos ese foco hacia nuestra persona, nos sentimos autosuficientes, seguros de nosotros mismos, sin la necesidad de nada o de Dios, entonces relegamos o descuidamos a Dios como algo opcional, como de, bueno, después lo atiendo, ¿no? Porque ahorita me está yendo bien, porque yo puedo resolver mi situación, mi trabajo, mi familia, y entonces ahí entramos como en una especie, lo quiero ver así, como de anemia espiritual, ¿no? Nos debilitamos al punto que cuando llega alguna situación desfavorable, pues no estamos anclados a la palabra de Dios, ¿no? Estamos descobijados, desprotegidos de nuestro propio Padre. Y la identidad es bien importante, perdón, pastor, porque ahorita que mencionabas eso, pastor, estamos en un mundo que no tiene identidad. Y como no tiene identidad, quieren ellos tener identidad de cualquier otra corriente que esté en el momento y toman identidad de eso.
cuando nuestra verdadera identidad está plasmada aquí. Por eso es Correcto. tan importante la palabra de Es Dios, correcto. es tan potente la palabra de Dios. Correcto. Y sí, efectivamente, resumiendo lo que estamos diciendo o lo que se dijo, miramos que en Dios encontramos precisamente esa identidad. Ujú. El origen de las cosas e incluso el origen del ser humano nos habla de un Dios amoroso, creador. Ujú. Pero ante las dificultades encontramos nuevamente a un Dios amoroso que ahora envía a su Hijo a morir por cada uno de nosotros Correcto. en rescate de la humanidad y darnos una promesa, un sentido, identidad incluso, porque a Sí. través de Cristo Jesús es que somos adoptados nuevamente, el pecado nos apartó de Dios y ahora nos adopta y somos hijos de Dios, ¿no? Ujú. Hijos de Dios dice la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que, como bien mencionó Contador, nos da una identidad en cuanto al futuro. Es decir, el Señor está preparando mansiones para cada uno de nosotros, correcto. para que, dice ahí su palabra, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Qué maravilloso Dios tenemos entonces, apreciados amigos, hermanos, que está al pendiente de cada uno de nosotros. Él desea que nos vaya bien. Él desea que tú triunfes en la vida. Él desea que tengas paz en tu corazón. Él desea que te vaya bien con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, en tu trabajo. Ujú. Pero eso lo vamos a lograr claramente en la medida que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Claramente tú puedes ser exitoso, tal vez puedas decir, yo no tengo a Dios, pero te pregunto, ¿cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está la relación con tus hijos? A lo mejor ya hasta estás preocupado porque algún hijo no está en casa, se te fue, o tienes un problema mayor. Y Dios quiere revertir eso, quiere darte el sentido, quiere darte paz, quiere darte esa plenitud en tu vida. Y precisamente San Juan capítulo 15 nos dice ahí donde habla de Jesús, yo soy la vid verdadera, Ujú. vosotros los pámpanos, y separados de mí, nada podéis hacer. Así que ojalá que podamos comprender esta importancia de meditar en la palabra de Dios y utilizarla, leerla, hermanos, con devoción, con entrega. Así que te invitamos para que sigas con nosotros en el siguiente punto de esta lección importante. Así que déjanos tus comentarios, comparte y no te vayas, quédate con nosotros. Algunas historias no solo se leen, se atesoran. Hoy renace una colección que ha iluminado corazones por generaciones. La colección Tesoros de Vida. Con ilustraciones renovadas, portadas elegantes y un diseño cuidadosamente restaurado para honrar su legado. Descubre la Biblia como nunca antes, por medio de 5 tomos que revelan sus tesoros. El tomo Patriarcas y Profetas fortalece tu fe al recorrer las victorias, desafíos y lecciones de los primeros patriarcas. En Profetas y Reyes viaja por la historia de Israel durante sus días de gloria, cautiverio y restauración, aprendiendo que la fidelidad a Dios siempre trae esperanza. El deseado de todas las gentes es considerada una de las biografías más inspiradoras de Jesucristo, que revela su amor, carácter y su misión redentora. El libro Los Hechos de los Apóstoles demostrará cómo los primeros discípulos, con valentía y fe, llevaron el mensaje de Cristo a todo el mundo. Y por último, El Conflicto de los Siglos, que explora la gran lucha entre el bien y el mal, y el glorioso desenlace del plan de redención. Una colección clásica con más de un siglo iluminando generaciones. Presentada ahora en una edición que honra su historia y embellece tu biblioteca. Adquiérela con nuestros representantes CES. Ya estamos de regreso para tratar este punto número 2, que es un mensaje que transforma, hoy en día pareciera que la sociedad no tiene un fundamento.
cree lo que ellos quieren creer, piensan lo que ellos quieren pensar y creen que eso es una verdad absoluta. Pero si preguntáramos hoy qué regula ese comportamiento, pudiéramos mirar que la palabra de Dios tiene mucha enseñanza, ¿no? Por ejemplo, hablamos ahí en San Juan capítulo 14, 6, donde Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Entonces vamos a desarrollar este aspecto muy importante como la palabra de Dios, fundamento de toda verdad. Ujú. Claro que cuando nosotros hablamos sobre lo que regula o lo que fundamenta nuestra vida para poder actuar como actuamos, tomar las decisiones que tomamos, tenemos que tener una base, ¿no? Es decir, yo no me paso los altos o respeto un límite de velocidad porque hay un reglamento de la Ciudad de México en nuestro caso o en general de la República Mexicana. Cuando a veces como sociedad no tenemos claro qué es esa verdad o ese fundamento, podemos empezar a actuar de una manera errática a nivel moral, a nivel social, a nivel familiar, porque nada me está regulando. No hay algo que me diga que no serle fiel a mi esposa está mal, que golpear o no a mis hijos o aconsejarlos de cierta manera es correcto o incorrecto. Y entonces empezamos a imitar modelos de comportamiento conforme a lo que mejor me parece o lo que mejor me conviene o a lo que yo pienso, y volvemos al yo, al Dios de nuestra propia vida, a lo que yo pienso que es lo mejor, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios enfatiza y se autopropone como la verdad delante de un mundo en el que hay confusión. Sabemos que esta idea no es bien recibida hoy por hoy en nuestra sociedad, ¿no? Donde la verdad se ha relativizado aparentemente a la concepción personal de cada uno de nosotros, pero Juan 17:17 dice, hablando Jesús, en esa petición al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y cuando entendemos esto, como lo vamos a desarrollar, que la palabra de Dios es la verdad de nuestra vida, entonces la asumo como el regulador de mi comportamiento. No miento, no asesino, no hago daño, no porque moralmente sea correcto o incorrecto delante de una sociedad cambiante, sino que no lo hago porque la palabra de Dios me pide que no lo haga. Claro. Es decir, regula mi comportamiento. Sí, correcto. Viendo esa interpretación, veo que la palabra de Dios para nosotros es verdad, pero ahí está. Uh-huh. Para que yo viva en la verdad, o sea, esto es verdad. Correcto. Pero para que yo viva en verdad, entonces tengo que hacer esto. Exactamente. Abrirla y no solo conocerla. Porque ahora ya sé que la palabra es verdad, ya la abrí. Ok, está bien. El proceso es aplicarla a mi vida. Aplicarla, correcto. Cuando yo la aplico a mi vida, es decir, como menciona Pastor, tengo los lineamientos ya de por dónde debo ir, quién soy, a dónde voy, o sea, todo está aquí. Entonces, yo ya tengo la verdad y la verdad al abrirla me abre los ojos y ahí se aplica, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Por qué? Porque nos abrirá un panorama completo donde dice, ese camino no es bueno, ese camino tampoco, pero este sí es el correcto. Y me está dando una guía para dirigirme aquí en la tierra, ¿no? O sea, sí, es verdad y creo yo que en este sentido la palabra de Dios tiene ese fundamento, ese propósito para nuestra vida, que es un manual, si lo queremos ver desde otra perspectiva, es un manual que el Señor nos dejó para regular el comportamiento. Por supuesto es importante, esto debe ser claro, porque pudiera ser que alguno dice, no, pero ¿por qué voy a obedecer? ¿Por qué voy a hacer? Sí, mira todo a tu alrededor y mirarás que la base de la descomposición de repente social tiene que ver con esto, con apartarse de Dios, de dejar de mirar a Dios, quien fundamenta nuestra vida. Y justamente utilizó justamente este pasaje el contador, la verdad los hará libres. Y creo que es algo maravilloso cuando fundamentamos nuestro comportamiento en la palabra de Dios. Y Él nos ha dejado 10 mandamientos bien sencillos, pero que hoy nosotros como sociedad, les comentaba aquí a los compañeros, respecto a cómo es que reaccionamos cuando la gente te dice, no, pues tú ve y rompe esa regla. Y estamos detrás de ello y creyendo que eso es lo mejor. Y no es así.
Cuando nosotros transgredimos una regla de tránsito, por ejemplo, siempre volteamos inconscientemente, aunque sabemos, nos volamos un semáforo rojo, por ejemplo. Cuando nos volamos un semáforo rojo, entonces volteamos al retrovisor si es que no viene una patrulla adelante, ahí persiguiéndonos, sí, ¿no? sí. O tan solo no tal vez de la patrulla, pero sí la esposa. Oye, te pasaste el semáforo. ¿Por qué? Porque entendemos que eso es lo que regula la vida para que todos podamos vivir en armonía. Y justamente es eso lo que nosotros debemos mirar a través de la palabra de Dios. Dios quiere armonizar todos los aspectos de nuestra vida. Y ahora, Pastor Jesús Contador, entramos al segundo aspecto de este bloque, que es, ya sé que entonces la Biblia es el que va a regular nuestra vida, nuestro comportamiento. ¿Qué espera Dios de nosotros? Sí, aquí me confronta, ¿no? Y espero Sí. que nos confronte a todos, lo decía Sí, sí. el contador Marco, la tenemos. Incluso, hermanos, seamos honestos, ¿no? La conocemos. Somos expertos en saber dónde dice que hay que guardar el sábado. Sí. Somos expertos en dar estudios bíblicos a nivel cognitivo, ¿no? Tenemos cómo refutar ciertas doctrinas, a veces erradas, o por lo menos cómo compartir nuestra fe a un nivel cognitivo, razonable. Pero cuando nos toca aplicarlo, cuando ya no me preguntan cuántas veces la Biblia habla del perdón, sino si soy capaz de perdonar al que me lastima, ahí duele, ahí a veces no es tan fácil. Y los escritores bíblicos llevan siempre el énfasis no a memorizarla meramente, no a saber en dónde dice o dónde no dice, sino que, por ejemplo, el salmista, ¿verdad? En el Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardo, asumo, memorizo lo que dice la palabra, pero no para saber quién sabe más, ¿no? No para un concurso de memorización de textos, para no pecar contra Dios. El requerimiento que Dios espera de mí es que alinee mi vida en comportamiento, en palabra, en pensamiento, en ejemplo, en testimonio, a lo que dice la palabra de Dios. No saber cuántos versículos me aprendí, sino Sí. cuántos de ellos, llevo a la práctica. Hay un hombre muy estudiado, español, Arturo Pérez Reverte, que él se declara como ateo. Tiene una de las bibliotecas más impresionantes del mundo, sobre todo el mundo hispano, y ha escrito muchísimo material, ha pertenecido incluso a la Real Academia Española, y menciono esto como contexto porque él, con estas características, siendo ateo, dice: si el mundo, a todas las personas del mundo solamente leyeran en su vida la Biblia, no leyeran ningún otro libro, ninguna otra enciclopedia, pero leyeran la Biblia, viviríamos en un mundo mejor. La sociedad tendría muchos más valores que hoy por hoy se han perdido. Y lo declara una persona que no cree meramente en Dios, pero encuentra en la Biblia suficientes reguladores de comportamiento humano que a nivel social son bastante buenos ya para poder llevarlos por obra. Imaginemos ahora añadiendo todo ese plus que le da la creencia en Dios, en un mundo mejor, en una tierra nueva, donde la Biblia no solamente regula mi comportamiento para vivir como un buen ciudadano, sino también para aspirar a ser un candidato al reino de los cielos. Es correcto. Sí. Y yo quisiera resumir, o sea, hay un solo paso que nos da la pauta para muchas cosas, y la palabra es obediencia. Correcto. Sí, o sea, yo tengo todo esto, ya vimos la verdad, ya todo, y hay cosas que pide la palabra de Dios. ¿Obedezco o no? O sea, ¿cómo demuestro? Obedeciendo. Viviendo. Practicándolo. Yo normalmente tomo este ejemplo. Yo llegaba con mi mamá a pedirle algo, o sea, mamá, y la abrazaba, y mamá decía: ¿qué quieres? ¿Algo quieres, chamaco? Me decía a mí, ¿no? Y le digo: pues sí, yo tenía una intención porque quería algo de mamá. Y me decía mi mamá: si de veras me quieres, solo una cosa te pido, me decía: obedéceme. Es lo único. Y en eso se resume todo. ¿Por qué? La palabra de Dios en Deuteronomio nos dice: ¿qué pide Dios de ti? Que le temas, que andes en sus caminos, que le ames, que le sirvas, y la última es que guarde sus mandamientos. O sea, eso es lo que nos pide. Ahora, ¿lo vamos a hacer? Depende de nuestra obediencia. Si no lo hacemos, ahora, todo eso que está diciendo tiene una cerecita en el pastel.
que dice, y eso te lo pido no para mí, te lo pido, el resumen es, para que te vaya bien. Sí, O sí, sea, sí. no le está diciendo, te lo pido porque yo me quiero beneficiar de algo. No, él no se de nuestro beneficia. comportamiento. Él dice, si lo haces, te va a ir bien. O sea, las bendiciones son para ti, no son para mí, Correcto. son para ti porque tú vas a ser pleno en esta vida. Y me vas a servir y me vas a dar testimonio. O sea, es algo maravilloso. Correcto. Pues llegamos al cierre de este punto y quisiera nada más dejar dos cosas. Ya tenemos la verdad. ¿Qué vamos a hacer con esa verdad? Analicémonos personalmente, no digamos yo soy, porque si usted le pregunta a su esposa va a decir, ay, tiene un carácter. O si le pregunta a su hijo va a decir, no, no, ni te acerques, ¿no? Entonces ese es el fundamento, que realmente echemos una mirada en qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y lo que estamos haciendo mal, pongámoslo a los pies de Cristo Jesús y que Él transforme nuestra vida. Así No es. te vayas con nosotros y te esperamos para el último punto de esta lección. Ahora, los niños pueden participar en la lectura bíblica y estudiar como nunca antes. Por medio de una aplicación gratuita descargable, podrán leer y escuchar sus historias bíblicas favoritas con realidad aumentada. Las escenas y personajes de la Biblia saldrán de la página y serán el complemento perfecto para el estudio. La Biblia para niños interactiva también incluye secciones con preguntas y datos que le ayudarán en el estudio de las Escrituras. Esta Biblia es una edición especial para ti que deseas ver a tus hijos interactuando con la palabra de Dios. Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra y esperamos que hasta aquí podamos tener una visión más clara de la importancia de la palabra de Dios desde sus diferentes perspectivas y lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a entrar a este último punto, que es un corazón perceptible. Este punto tiene que ver precisamente con todo lo que ya hemos comentado. Ahora dice la palabra de Dios que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. ¿Qué papel juega entonces la espiritualidad en el desarrollo, digamos, del cristiano, ¿verdad? Del cristiano en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos, en otras palabras, a permitir que Dios nos utilice, que Dios obre en nuestra vida, porque no podemos seguir siendo igual? Necesitamos un cambio en nuestra vida. Correcto. Pastor, sí. contador. Quiero iniciar leyendo Primera de Corintios capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, lo que mencionaba, ¿no? Cuando entendemos que ese discernimiento del que habla la Biblia está también ligado a si creo o no, a la disposición que tenga de asumir lo que dice la palabra de Dios o no, me doy cuenta que va a haber por lo menos dos respuestas posibles a la interacción divina, ¿no? Y la Biblia lo ha presentado siempre, la famosa teología de los dos caminos. Él pone delante de nosotros ambos, ¿verdad? El bien y el mal, la salvación, la perdición, y todavía nos aconseja, dice, mira, te pongo los dos, pero yo te aconsejo que escojas la vida, te va a ir mejor por aquí. Y de nosotros depende esa respuesta. Correcto. Cuando quizás pensamos que la Biblia es algo irrelevante o no queremos saber nada, así nos lean el mismo versículo que ha sido capaz de enternecer, de tocar el corazón de un nuevo converso, para mí no va a significar nada, ¿no? Necesitamos, dice Hebreos, tener esa fe y esa convicción de saber que Él está ahí, que existe y que además recompensa a quien lo busca. Si yo no logro discernir esto y simplemente digo, esto es una, la lección lo decía tal cual, una tontería, dice, si pienso así de la Biblia, pues no voy a ser capaz de percibir esa verdad en sus páginas. Va a ser un libro más para mí. Inclusive, seguramente, hermanos, maestros de escuela sabática, pastor, conta, nos hemos topado quizás con personas que al compartirle llegan a decir, bueno, para mí eso es un libro de historia, ¿no?
yo he leído el Corán, yo he leído filosofía, mira, yo he leído tantas cosas y también la Biblia la he leído, pero para mí no es otra cosa más que un libro que fue escrito hace miles de años por un grupo de personas allá en esa región del Asia Menor. Y eso puede convertirse, si no discernimos espiritualmente con fe, lo que el Señor puede hacer para nuestra vida. Sí. Yo veo mi condición humana en primer lugar. Sí. Un corazón, pues, con mucha tendencia al mal, que buscando un médico, pues, no hay quien me pueda corregir eso, ¿no? Cuando hablo la palabra de Dios, yo veo un escenario donde el Señor me lleva a su quirófano. Ocupa su palabra, la palabra de Dios, dice en Hebreos, ¿no? Del texto bíblico, ¿no? Sí. Que es más cortante, es decir, yo veo a Dios tomando mi imperfección, partiéndome como un cirujano porque Él me creó, sacando ese corazón con tendencias al mal y colocando un corazón que me hace ver un panorama diferente en mi vida, me hace ver que tengo una razón de ser en esta tierra y que si pongo la verdad de su palabra en práctica, mi vida aquí va a ser de bendición para otras personas. Correcto. Y cuando ese método lo aplicamos a nuestra vida, viviremos no solamente una vida más plena, sino una vida con propósito. Y eso es lo que la palabra de Dios trata de mostrarnos en esta semana. Así es. Es interesante este tema porque ¿cómo pudiéramos nosotros, ahorita mientras estábamos comentando, vino a mi mente decir, ¿cómo pudiéramos tratar de hacerle ver a las personas que nos ven por primera vez, tal vez, y que vamos a hablar de un asunto espiritual? Para ellos tal vez hablar de la Biblia, de Dios, ¿no? O incluso de la religión, vamos a ir un poquito más allá. Hablar de la religión, para ellos pudiera ser, ya hay una barrera, ¿sí? Porque tal vez nunca han tenido contacto con nada espiritual. Así es. Correcto. Aparentemente bueno. Pero tal vez detrás de ello hay un trasfondo donde han tenido, sin quererlo, un encuentro espiritual, pero en un ambiente donde el enemigo lo ha tenido contento, tranquilo. Lo domina. Sí. Y voy a poner un ejemplo tan sencillo. La música. Cuando tú escuchas música secular, y si nos vamos al extremo, música rock, música donde se ve enfocada la maldad, has entrado en un ambiente espiritual donde el enemigo te ha tomado. Donde tú lo conectas con cosas positivas, ¿no? Donde aparentemente brincas, corres, haces y estás en ese ambiente que claramente, como dice el apóstol Pablo, para ellos la palabra de Dios, las enseñanzas son locura, porque es de débiles. ¿Cómo tú vas a perdonar? No, tú, no es de débiles perdonar. Entonces, ese es tu concepto. Si tú quieres entender la palabra de Dios, quisiera que visualizaras otro aspecto y le permitas a Dios obrar en un ambiente espiritual. ¿Qué implicaría esto? El apóstol Pablo dijo, la palabra de Dios dice, necesito menguar yo, para que entonces crezca en mí, Cristo crezca en mí. Y ese es un aspecto bien importante, porque la música esta me tiene atrapado, sí, en un ambiente, pero cuando le permito a Dios que empiece a obrar en mí, dejo esto y empiezo a tener un contacto espiritual con Dios. La música ya me empieza a sonar, espérame, Dios me habla a través de esto y me está pidiendo, y empieza el raciocinio. Y luego tienes un encuentro en la iglesia, vas a la iglesia y te encuentras con un hermano que te abraza sin conocerte. ¿Cómo tú me abrazas sin conocer? Y bienvenido seas y todo lo demás. Y empieza ese proceso donde estás entrando ahora a un ambiente donde Dios está morando y quiere transformar tu vida.
Entonces, por eso aprovechar este momento para tratar de aterrizar justamente este aspecto que el apóstol Pablo nos está hablando, ¿no? Un ambiente espiritual. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Tal vez no lo entiendes porque no estás en un ambiente espiritual. Correcto. Donde Dios quiere obrar. Hay una pregunta que hacia la parte final del jueves decía, y creo que es muy atinado lo que está diciendo el pastor, ¿con qué actitud me acerco a la Biblia? ¿Busco en ella justificaciones para mis opiniones preconcebidas o me acerco a ella con una mente abierta y la disposición de ver lo que Dios quiere mostrarme? ¿Cómo la leo? ¿No? Para ver si refuerzo un pensamiento que yo ya tenía y la Biblia como que se amolda a mi prejuicio, a mi manera de entender el mundo, o realmente me acerco a ella con la mente abierta para ver qué puedo aprender y qué Dios me quiere decir, incluso para hacer cambios en mi vida, que es lo que decíamos a veces, lo que cuesta un poquito más de trabajo. Sí, sí, hay un desafío, a veces yo lo comento, nos invitan a exponer la palabra de Dios en la iglesia. Uh-huh. Y hay una parte especial al final del tema, que es el llamado. Correcto. Cuando tú invitas a las personas a que entreguen su vida a Dios, para mí en lo personal, es el desafío más grande. Así es. Porque, ¿cómo cambias lo que tiene en la mente? Uh-huh, uh-huh. O sea, ¿cómo, hablando que no está en un ambiente espiritual, es un punto muy importante, pero todo lo preconcebido, lo heredado, lo que traen aquí, para sacarlo de ahí es increíble. Pero me da una cierta seguridad la palabra de Dios, porque dice, penetra hasta lo más profundo. O sea, no va a haber psicólogo, no va a haber doctor que pueda llegar a lo más profundo como la palabra de Dios. Correcto. Y eso para mí me hace saber que esto no es obra de nosotros. Uh-huh. Somos instrumentos y el Señor nos ocupa en su momento para poder sembrar la semilla y que caiga en una tierra fértil, ¿no? También, que tiene que ver con lo que hay en la mente. Así correcto. Pues hemos llegado al final de esta lección. Fue una lección un poquito larga, pero creo que muy importante en cuanto a lo que realmente podemos profundizar en todos los sentidos y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que te queremos invitar para que sigas con nosotros, estés muy atento a la siguiente lección, que será la lección número 5, y que también seguramente será de gran bendición para cada uno de nosotros. Dios te bendiga y está al pendiente de nuestra próxima lección.